Ángel no está. Épale, ¿me oyen? ¿Me Ahí oyen? está. Ahí está. Ahí está. Ok, Oye, estoy pasando más trabajo que Mocho tirando cohete aquí con este app, pero que aquí vamos. la gente está ingresando a la sala. Ok. Entonces, doctora Susana, si quiere ya puede ir empezando. Buenas noches a todos. Le habla la doctora Susana Blanco, presidenta de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Muy contenta de haber reanudado entonces lo que será la tercera charla del curso de cardiología intervencionista de la Sociedad Venezolana de Cardiología en conjunto con la Sociedad Igor Palacio. En esta oportunidad tenemos una modalidad y unas estrategias de presentación diferentes. Fíjense el título de la charla, Mi peor pesadilla en la sala de hemodinamia. Vamos a comenzar entonces con esta excelente jornada y le voy a pasar la palabra al doctor José Francisco Condado, el coordinador de la misma. Gracias a todos por su asistencia y espero que disfruten de esta espléndida jornada. Gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que para nosotros es un honor estar una vez más ser parte de esta jornada en conjunto. Y bueno, hablar de un tema que algunas veces para todos nosotros es difícil porque es muy fácil hablar de la gloria, pero no de las dificultades que algunas veces encontramos. Y complicaciones y dificultades en caso es algo inevitable en el laboratorio de hemodinamia. Y siempre lo que tratamos de hacer es aprender para no evitarlas, porque casi que, bueno, uno puede hacer lo máximo que pueda, que pueda para evitarlas, pero más importante, cómo manejarlas. Y que algunas veces, a pesar de estar en una situación difícil, poder sacar al paciente para adelante. Para mí es un honor compartir esta sesión con Ángel Caldera, Cristian Witzke y Carlos Dávila. Y vamos a hablar de diferentes temas, así que estoy muy emocionado, creo que va a ser una buena sesión. Creo que comenzamos con el doctor Ángel Caldera. Ángel se entrenó como médico cirujano en Venezuela y hizo su residencia en Einstein como todos nosotros. Y también después hizo medicina y cardiología en Baylor en Houston y intervencionismo con Igor el más general, y ahorita es mi compañero en guerra aquí en Baylor Scott & White, en Round Rock, en Austin, Texas, trabajamos juntos todo el tiempo y nos va a hablar de una complicación en un caso después de un reemplazo aórtico percutáneo. Muy buenas tardes, mi nombre es Ángel Caldera, yo soy cardiólogo intervencionista y en los próximos 15 minutos quiero compartir con ustedes un caso clínico que es uno de nuestras peores pesadillas en la sala de hemodinamia durante un reemplazo valvular aórtico percutáneo. Pero antes de comenzar quería agradecer a los organizadores del segundo curso de cardiología intervencional por la gentil invitación a nuestra participación en este evento. Nuestro paciente era un paciente masculino de 88 años de edad con historia de hipertensión, fibrilación auricular e hipertensión pulmonar, quien se sabía tenía estenosis aórtica severa y se estaba quejando de dificultad para respirar progresiva junto con edema de los miembros inferiores. El ecocardiograma hecho en nuestra oficina reveló una estenosis aórtica crítica con una velocidad sistólica de 5.3 metros por segundo y además un gradiente medio de 74 milímetros de mercurio con una fracción de eyección preservada. Aquí pueden ver una radiografía donde se observa una congestión pulmonar importante, lo más probablemente relacionado con edema pulmonar. Parte de su evaluación procedimos con una angiografía coronaria que esencialmente reveló ausencia de enfermedad obstructiva significativa y un cateterismo cardíaco que fue interesante porque demostró la presencia de hipertensión pulmonar con una presión pulmonar media de 65 milímetros de mercurio y una presión en cuña muy elevada de 40 milímetros de mercurio con un gradiente transpulmonar de 25 milímetros de mercurio, sugestivo de una hipertensión pulmonar tanto pre como post capilar en su caso. La evaluación tomográfica del complejo anular demostró calcificación significativa a nivel de las valvas de la válvula y una calcificación mínima en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Los diámetros sugerían que la anatomía era compatible con implantar una válvula de 26 milímetros
y cuando vemos de manera retrospectiva las imágenes de Doppler, el flujo turbulento a nivel del tracto de salida y del ánulo, había cierta sugestión de flujo entre el tracto de salida y la aurícula derecha, aunque esto no fue muy evidente y no fue reportado como un hallazgo del estudio. Destacar que para el 2019 en nuestra práctica los pacientes que se consideraban de alto potencial de riesgo para complicación se sometían al reemplazo valvular bajo anestesia general con el uso de eco transesofágico, y si tenían trastornos de conducción de base podíamos poner un marcapaso temporal con una fijación activa de la yugular interna hasta el ventrículo derecho, como pueden ver en el video de la parte alta, que tiene un marcapasos temporal de fijación activa. Por eco transesofágico, después del implante, se observó un nivel de regurgitación paravalvular moderado, por el cual se hizo una segunda posdilatación de la prótesis con la adición de 2 cc en el volumen, e inmediatamente después de esto el paciente desarrolló un bloqueo AV completo, se puso hipotenso y el eco transesofágico demostró la presencia de una efusión pericárdica moderada. El marcapaso temporal se dejó implantado y se procedió al drenaje quirúrgico por la aproximación subxifoidea. El paciente permaneció intubado. Ahora, fíjese que la falla perivalvular mejoró significativamente, incluso con la guía de descarga de la válvula no se veía ninguna regurgitación significativa. Para el momento del derrame pericárdico no estábamos claros si era producto de el marcapasos temporal o de trauma al ánulo causado con la entrega y la posdilatación de la válvula. A las 24 horas del procedimiento, el paciente se encontraba hemodinámicamente estable en el sentido de que no requería ningún presor y el gasto del drenaje pericárdico había disminuido, además de haber cambiado la calidad de un drenaje sanguíneo a un drenaje serosanguinolento. Sin embargo, los requerimientos del ventilador habían aumentado y el paciente demostraba ahora un derrame pleural derecho. El eco transtorácico reveló una franca comunicación entre el tracto de salida del ventrículo izquierdo y la aurícula derecha, un defecto del tipo Gerbody, y dado el deterioro clínico del paciente, decidimos proceder con un cierre percutáneo del defecto. Y una vez que decidimos cerrar el defecto de manera percutánea, los retos eran cuál es el tamaño del defecto, qué dispositivo vamos a utilizar y si el dispositivo que coloquemos puede interferir con el funcionamiento de la bioprostesis o de las válvulas nativas. Por suerte, el eco transtorácico sugería que el defecto era de 3 a 4 milímetros, de allí que pensáramos que quizás un dispositivo de cierre de defecto interventricular de 6 milímetros podía hacer el trabajo. Este dispositivo de hecho tiene un disco del ventrículo izquierdo que mide hasta 14 milímetros, es decir, 6 milímetros para cerrar el defecto con un pequeño oversize, y después quedaba un ala de 4 milímetros por lado, y de allí que teníamos que saber la estructura de la bioprostesis para estar seguros que el punto de inserción de las valvas dentro de la prótesis no se iba a afectar con el disco abierto en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Contactamos a la gente de Edwards Life Science y en el próximo implante de una válvula 26, de hecho trajimos una regla y nos medimos la distancia. Nótese que el punto de sutura de la válvula varía en el marco de la válvula, no es una línea continua que tiene una distancia fija, sino que va a manera de zigzag y en algunos puntos la distancia es de 4 milímetros, en otros es hasta de 10 milímetros. De allí que nos sentimos confiados que el dispositivo de cierre de defecto interventricular de 6 milímetros podía utilizarse sin afectar el funcionamiento de la válvula. Una vez que se tomó esa decisión, el procedimiento fue relativamente sencillo. Utilizando un catéter de Judkins derecho, cruzamos la válvula de manera retrógrada desde la aorta. La alta presión de flujo del tracto de salida hacia la aurícula derecha permitió que avanzáramos una guía Tigre o Tiger de 0.35 a la aurícula derecha. Ahí hicimos un lazo. Todo el equipo lo pasamos por el defecto, el sheath del lazo lo pasamos por el defecto, lo llevamos a la aorta ascendente, soltamos el lazo y utilizamos el sheath del lazo para poner
una guía rígida, sacamos ese sheath y por ahí trajimos la vaina para entregar el dispositivo en la cavidad del tracto de salida izquierdo. Abrimos el disco izquierdo, lo trajimos lentamente bajo supervisión de fluoroscopía y de eco, y después abrimos el disco derecho como lo ven en el video al lado derecho, con un buen resultado en términos ecocardiográficos y fluoroscópicos. Estas son unas de las imágenes del eco transesofágico durante el procedimiento, donde se ve en el eje corto cómo está el dispositivo a nivel del tracto de salida y la aurícula derecha, y además se ve cómo no está afectando el funcionamiento de la válvula mitral en esta imagen en particular. El ventriculograma demostró que había una comunicación residual mínima y que el cierre se había hecho de manera exitosa. Debido a la presencia de un bloqueo de conducción atrioventricular completo, se procedió con el implante de un marcapasos permanente. Por suerte el paciente evolucionó muy bien y fue estubado al segundo día del cierre del defecto interventricular. A las 6 semanas estaba libre de insuficiencia cardíaca, excepto un edema periférico, el cual se trataba con furosemida de 20 miligramos. Y a los 3 meses decidimos traerlo al laboratorio para hacer un cateterismo cardíaco derecho con una saturación, y vimos que no había aumento significativo de la saturación y el QPQS calculado era de 1.06. También notamos que la presión pulmonar media había disminuido de su valor de 65 milímetros de mercurio antes del procedimiento a 34 milímetros de mercurio. El paciente vivió 4 años más, murió a los 92 años de edad y por suerte estuvo libre de insuficiencia cardíaca hasta el final de sus días. Nosotros de hecho hemos visto varios defectos de comunicación interventricular o Gerbode en pacientes. Yo recuerdo en mi práctica un total de 3 y reportamos este caso junto con otro que manejamos de manera conservadora en el journal de nuestra organización en el año 2023, y ahí está la referencia en caso de que quieran revisar más detalles del caso. En conclusión, la comunicación interventricular es una complicación bien descrita, pero poco frecuente después del reemplazo valvular percutáneo, y en el caso de nuestro paciente que tenía hipertensión pulmonar desproporcionada con respecto a la insuficiencia ventricular izquierda, es posible que tenía un defecto de Gerbode subyacente, el cual no reconocimos y que empeoró luego del implante valvular. Nuestro caso ilustra un cierre percutáneo exitoso de un defecto de tipo Gerbode con el uso de un dispositivo para cierre de defecto interventricular del tipo muscular, y como mencioné antes, el paciente vivió 4 años más libre de insuficiencia cardíaca. Bueno, ya para concluir, debía confesar que quizás esta no es nuestra peor pesadilla, porque el resultado definitivo fue muy favorable. Este campo es un campo en el cual con frecuencia enfrentamos casos muy difíciles, pero fue uno de los casos del cual aprendí más y por eso decidí compartirlo con ustedes. De nuevo, gracias a los organizadores del curso por su gentil invitación, y espero poderme unir a ustedes para responder preguntas. Gracias. Bueno, Ángel, muchas gracias por esa presentación y ese caso complejo. Además, yo sé que tú has estado complicado, has estado de guardia y ahorita estás en New York Valls, y yo sé que me mandaste la presentación a la 1 de la mañana del sábado cuando estabas de guardia, así que te agradecemos el compromiso con Venezuela. Sí, lo queremos felicitar porque bueno, está de faculty en ese curso de valvas en Nueva York, y sabemos que es un gran operador y es un gran comunicador o educador, como lo acaba de demostrar con la presentación. En este caso, por cierto, muy hermoso y bien complicado con todas las variables que tiene. Sí, bueno, gracias de nuevo por la invitación. De verdad que siempre honrados y en una deuda eterna por Venezuela, por todo lo que nos ha dado, y con la esperanza de que podamos seguir contribuyendo en la medida de lo posible. Lo del Gerbode defect, ese caso tuvo 3 complicaciones: el bloqueo completo, el derrame pericárdico
y el Gerbody que se hizo evidente a las 24 horas realmente. Las dos primeras complicaciones no son mayor cosa, excepto el derrame pericárdico, que en realidad es un abanico, ¿no? ¿Cómo le Yo, explica ese derrame pericárdico ahí? mira, yo presumo que en realidad fue relacionado con el marcapasos temporal más que con el trauma anular, porque se contuvo relativamente rápido. Y frecuentemente con trauma anular, a menos que reparas el ánulo, el sangrado se declara porque continúa, ¿no? El paciente se convierte inestable y no se detiene. Tuvimos mucha suerte de que se detuvo. A las 24 horas ya casi no había sangrado. Entonces, el eco demostró la presencia de ese Gerbody, que bueno, es una comunicación interesante porque es el ventrículo izquierdo a la aurícula derecha, no es ni siquiera interventricular. Y bueno, subamos un Yo poco, quería que para la vamos a cerrar. audiencia, Ángel, explicaras un poco lo del Gerbody y que, bueno, supongo que tú consideras que esto fue, era una cosa congénita del paciente, o tú crees que fue un Gerbody que se ha creado por el trauma del calcio, o simplemente se aumentó el grado del Gerbody justamente por el desplazamiento de calcio, no sé, para la Yeah, audiencia, para que le expliques más o menos en qué sí, consiste. el plano de inserción de la tricúspide puede ser un poco más apical que el de la mitral, y entonces el ventrículo izquierdo, el septo membranoso, puede comunicarse con la aurícula derecha de manera directa, sin que sea de ventrículo a ventrículo. Este paciente tenía hipertensión pulmonar de base, que era un poco fuera de proporción para la presión en cuña que tenía. Y yo creo que tenía un defecto congénito que lo había tenido y que no lo identificamos y que no lo sabíamos. Y que al poner la válvula expandible, quizás estiramos un poco la anatomía de manera que el defecto se hizo más evidente. No había una calcificación particular en esa zona que me hiciera pensar que fue un nódulo de calcio que penetró, sino que más bien me parece que tenía un septo membranoso defectuoso y que la inserción de la tricúspide estaba un poco más apical y por eso la comunicación era del ventrículo a la aurícula derecha. Sí, Qué Sí, pero interesante. lo razonable sería pensar que luego de corregir la estenosis aórtica, más bien el flujo a través de ese defecto hubiese disminuido por tema hemodinámico, ¿no? No que claro. hubiera aumentado. O sea que algo de trauma tiene que haber habido porque lo razonable es que si le baja la presión diastólica, o sea, la presión al ventrículo izquierdo, el flujo a través de ese defecto más bien tendría que disminuir a excepción de sí, que haya ocurrido algún fenómeno mecánico en el cortocircuito, ¿no? Sí, y estoy de acuerdo contigo, Carlos. Y también yo digo que el marcapasos temporal causó la efusión pericárdica por el comportamiento clínico, pero la verdad verdadera es que no lo sabemos. O sea, la única forma de saber sería si el paciente se hubiera explorado y si hubiera, quizás tuvo un pequeño trauma que extravasó al pericardio también. Pero lo cierto es que no se continuó, no se prolongó. Es decir, que yo creo que había una patología de base que se empeoró con el trauma mecánico de la implantación. Del Lo otro septum. es que no pasó hasta que lo posdilatamos. O sea, habíamos entregado la válvula y estábamos persiguiendo una fuga paravalvular con otra, inflamos por segunda vez con 12 C extras, y ahí fue donde se manifestó todo, el bloqueo completo, el derrame pericárdico, y inmediatamente no identificamos la comunicación la identificamos al día siguiente. Muy Sí, interesante. el comportamiento clínico habla en favor de una perforación del ventrículo derecho por lo benigno y por lo fácil que se resolvió. Y muy pocos casos cuando a veces hacen como un hematoma de la raíz aórtica que queda como contenido y sangra Estable, sí. poco. Pero son ustedes que tienen muchísima experiencia con las válvulas expansibles con balón, saben de esto bastante, saben de esto muchísimo. Pero tuvimos nosotros un caso del Centro Médico, un caso del doctor Viloria, igual hizo un hematoma de la raíz aórtica, sangró, se contuvo luego de la pericardiocentesis, volvió a sangrar, el cirujano lo abrió y dijo, bueno, había sangre, pero estaba contenida y no hice nada, lo volvió a cerrar. Son como unos casos anecdóticos, porque de verdad las perforaciones del ventrículo izquierdo o de la raíz aórtica suelen ser muy ominosas, son peligrosísimas y muchos de estos pacientes no sobreviven, ¿no?
Sí, mira, te cuento que en el artículo que mencioné de los dos casos que reportamos, el segundo caso hizo un defecto interventricular pequeño, muy pequeño, y también tuvo un derrame pericárdico y también necesitó un marcapasos permanente, pero el defecto era pequeño. Lo drenamos, no siguió sangrando y nos dimos cuenta por un eco que había una comunicación mínima y cuando le hicimos la saturación, el shunt era mínimo y nunca lo cerramos y la señora sigue viva. Estos son 5 años después. Es decir, que hay una variabilidad en el comportamiento de estas complicaciones mecánicas desde el espectro más temido, que es una ruptura que si no la operas mueren, o estos casos benignos que, pues, bueno, por suerte se controlan de manera automática, ¿no? Yo creo Sí, que es como una suma de, suena, primero que nada, una válvula muy calcificada y cuando tienes ese como dientecito, así sea chiquito en el tracto de salida, siempre te preocupa. Pero como que las tres complicaciones son complicaciones unidas de oversizing, ¿no? De cuando Claro, tienes sí. una válvula que es grande, porque tanto el bloqueo AB como el redame y el rebode es como un daño al anillo, ¿no? Entonces la pregunta es si en casos como estos, la práctica de algunas personas es transicionar a hacer hoy en día self-expanding, ¿no? De que sea autoexpandible, como aquí en Estados Unidos hacemos sería la Evolut, o utilizar algunas veces una Sapien que sea con mayor volumen, ¿no? Para tener un tamaño, para que evitar ser tan agresivos con el tamaño de la válvula. Pero bueno, nunca se va a saber, siempre, uno nunca sabe, ¿no? ¿Posdilatas con frecuencia con las balón expansibles? Depende del grado o sea, si hay si hay fuga perivalvular y creemos que estamos en un tamaño pequeño, lo hacemos. Yo no diría con frecuencia. Y te cuento que el asunto del trauma al ánulo, yo creo que las válvulas autoexpandibles han mejorado en la última generación en términos de la falda que previene la fuga perivalvular de manera más efectiva. Pero en las primeras generaciones tú tenías la fantasía de que voy a poner un auto expandible porque hay mucho calcio, pero después te encontrabas posdilatando y posdilatando y posdilatando con balones que al final también podían generar el trauma, ¿no? Pero sí debo decir que en las últimas dos generaciones de la Evolut y la verdad que la experiencia poca que tenemos con la Navitor, la falda es bastante efectiva en prevenir perivalvular y yo creo que en anatomías con calcificación excesiva estamos favoreciendo la autoexpandible. Sí. Esta válvula no tenía particularmente extensión del calcio al tracto de salida. O sea, había una mínima extensión del calcio, Sí, aunque Sí. el ánulo tenía, o sea, los leaflets Yo, tenían, las claro, valvas tenían. la bala tenía mucho, claro. Ángel, hay una pregunta de la audiencia. El doctor Martínez está preguntando si dos cosas, ¿no? Uno, la del doctor Martínez, si el electrodo tenía balón o no en el tema de y también qué usan de rutina ustedes. La otra pregunta que te quiero hacer personalmente es, ¿esto ha cambiado, estas complicaciones han cambiado la práctica de ustedes en relación a los cardiólogos clínicos que le hacen seguimiento a estos pacientes? Porque ya vemos que la onda de estructural y particularmente el TAVI no es solamente el ecocardiografista, el anestesiólogo, el intervencionista y hasta el cirujano, sino que después estos signos de alarma de estos casos complicados te vienen al mes con un defecto o con una clínica que si no lo ve el cardiólogo clínico y se le ve un gradiente, como recuerdo un caso que presentaste una vez de una trombosis que ustedes se percataron porque incrementó el gradiente del paciente en el follow-up. Bueno, ¿cómo ha cambiado eso la cultura? Porque aquí hay muchos cardiólogos clínicos que están mandando a sus pacientes a TAVI, a CLIP, a implante de válvula pulmonar, que de repente es importante que se monten, o qué tan importante fue en el hospital que se montaran todos los cardiólogos clínicos en el tema estructural. Sí, con respecto al marcapaso temporal, en la mayoría de nuestros casos usamos un marcapaso temporal de balón del lado femoral. Pero si el paciente tiene trastornos de comunicación avanzados, un bloqueo de primer grado con hemibloqueo izquierdo, bloqueo derecho, en ocasiones, y cada vez lo hacemos menos,
ponemos el marcapasos desde el cuello y en este caso en particular fue con fijación activa, no fue con balón. Es decir, es el mismo guaya de marcapasos que se usa para el marcapaso permanente, pero tiene un pequeño tornillo que se ajusta al ventrículo. De allí que la posibilidad de causar trauma en el ventrículo derecho fue mayor en este caso en particular. Mira, nosotros seguimos, Bartolomé, nosotros mismos, esos pacientes. En este caso estábamos todos, la complicación se hizo obvia a las 24 horas, el paciente se le corrigió la complicación inmediatamente, pero todos nuestros pacientes después del reemplazo valvular percutáneo los vemos a la semana y los vemos al mes, que le hacemos un ecocardiograma y los vemos después por lo menos una vez al mes. Y sí hay una vigilancia continua de los gradientes, del funcionamiento de la válvula, si hay fuga paravalvular, etcétera. Es decir, que esto en realidad es un trabajo en equipo al final. Nosotros estamos directamente involucrados en el seguimiento de los pacientes, cosa que entiendo quizás es más difícil en Venezuela si es un centro de referencia que el paciente te viene de una localidad más remota para que tú lo puedas seguir siguiendo en el tiempo. Pero nosotros tenemos la fortuna de poder hacer eso aquí, ¿no? Yo creo que por cuestión de tiempo continuamos con el siguiente presentador. El siguiente va a ser Christian Witzki. Christian también es egresado de médico de Venezuela. Se entrenó en Einstein, igual que todos nosotros, y fue de hecho adjunto mío y de Carlos Dávila, como en el servicio de cardiología cuando estábamos haciendo nuestro programa de medicina interna. Se ha convertido en un líder en la región de Filadelfia de la parte estructural, guiando tanto TAVR como las enfermedades mitral y tricuspidia. Y bueno, creo que nos va a hablar de una de las dificultades de pacientes después de un MitraClip. ¿Me oyen? Sí, perfectamente, perfectamente. Ah, perfecto. Hola, buenas noches. Bueno, sí, buenísimo estar aquí otra vez. Gracias por invitarme para esta conferencia. A mí me encanta participar en estas conferencias. Y bueno, si ven mis slides. Sí, perfectamente también. Ay, mira, esto es una pesadilla que todavía la estoy viviendo. Es interesantísima. La verdad que para los cardiólogos no invasivos esto va a ser interesante discutirlo, ¿no? El caso que voy a presentar es un caso de insuficiencia cardíaca que recurre después de un tratamiento exitoso por una enfermedad mitral de regurgitación, ¿no? Y el título es Más allá de la enfermedad valvular. Esto lo presenté en Miami Valve. Disculpen por los slides, están unos en español y otros en inglés, ¿ah? Em, Esta paciente es una paciente femenina de 70 años con hipertensión, estenosis aórtica y enfermedad coronaria no obstructiva. Esto es conocido por uno de los hospitales adyacentes a nosotros, el Thomas Jefferson, y la mujer era una enfermera y retirada y seguía con unos doctores de cardiología de ese hospital. Interesantemente, cosa que no sabía, ella se desmaya después de tener una colonoscopia de rutina. Interesantemente para este caso es que ella tuvo una cirugía bariátrica porque era obesa y lo que pasa es que se consigue a las 24 horas de esta colonoscopia básicamente desmayada en la casa. Cuando llega a la emergencia estaba completamente hipotensa, taquicárdica y consiguen una anemia extremadamente severa, básicamente un shock hemorrágico. Se hace un scan de la barriga y efectivamente tiene un sangramiento intraperitoneal. Em, Interesantemente, la mujer va para cirugía y consigue un hematoma peritoneal y un hematoma en el vaso. Esto ocurre, entiendo por mis conversaciones con los cirujanos, hay unos ciertos instrumentación del ángulo esplénico cuando hacen la colonoscopia y probablemente con la cirugía que tuvo en el pasado, desgarraron el plexo del vaso y con eso ocurre el sangramiento masivo, ¿no? Como era de esperar con una paciente con enfermedad coronaria y enfermedad de estenosis aórtica, el postoperatorio fue sumamente complicado. Tuvo un infarto, probablemente de demanda isquemia, con una troponina por encima de 60.000. Se le consigue una disfunción sistólica moderada y se confirma la presencia de una estenosis aórtica de flujo bajo con una válvula de 0,9 centímetros cuadrados.
Con eso en la mente, los cardiólogos de la consulta la mandan para un heart cath y la enfermedad coronaria que inicialmente era considerada no obstructiva, era obstructiva. Si vemos, esto es una foto en standstill del LAD que tenía una estenosis en la porción proximal media de 75%, tenía una oclusión completa de la circunfleja que era no conocida y una estenosis de la porción distal de la coronaria derecha. Cuando se le hace el left heart cath, se consigue que la mujer efectivamente tiene una estenosis aórtica severa de flujo bajo. La paciente se deteriora en las siguientes 24 horas. Ahora está hipotensa en 4 presores, completamente despierta, pero necesitando altos niveles de oxígeno por la presencia de una insuficiencia cardíaca. Y se llama al cirujano y el cirujano dice, no, no la podemos operar. El tratamiento ideal hubiese sido una cirugía de bypass con un reemplazo valvular quirúrgico, pero a entender con la paciente de 48 horas con un sangramiento intraabdominal tan severo, no se le pudo hacer la cirugía. Entonces seguimos los pasos no invasivos o mínimamente invasivos. Y lo primero que hicimos fue un reemplazo valvular aórtico percutáneo de rutina con una válvula Edwards, balloon expandable. Y después seguimos con una revascularización de la coronaria derecha y de la descendente anterior. Interesantemente, la paciente después de estos procedimientos sigue con edema pulmonar, no hipotensa, pero con edema pulmonar persistente. Y eso nos hizo hacer un ultrasonido transesofágico que efectivamente demuestra que la paciente ahora tiene una insuficiencia mitral funcional debido al insulto miocárdico y probablemente a la disfunción ventricular izquierda. Se trató todo lo posible para tratar de sacarla de insuficiencia cardíaca, pero era imposible extubarla. Con eso en mente, la trajimos para el laboratorio nuevamente, le hicimos un mitral clip con un resultado excelente, con un gradiente que estaba un poquitico elevado después del clip, pero con un MR que es muy significativo. Y esto es un tema que de por sí se puede tener mucha discusión, pero yo tuve un caso muy parecido en la cual se dejó un gradiente a través de la válvula mitral después de un clip. Y lo más importante de estos casos que aprendí es que no solamente es el gradiente, es cuánto regurgitación dejas. Lo peor que puedes dejar es un moderate mitral stenosis con moderate MR. Eso es lo peor, esa es la peor combinación. Ahora, si tú dejas moderate MS, pero un mínimo MR, la paciente generalmente le va bien. Y esto ya está escrito y aquí lo podemos ver en esto, que los pacientes que le va peor son los que tienen enfermedad de regurgitación severa con estenosis severa. Ese es el peor de los casos. Con eso en mente, le damos tranquilita y efectivamente la paciente fue extubada y le fue muy bien. La paciente se va para rehabilitación, está mejorando lentamente con cierta disnea, esfuerzos moderados, pero estaba progresando positivamente. Pero a los 30 días, interesantemente, se va un pulmonar y edema que la mujer, bueno, casi se muere en la rehabilitación. La tuvieron que intubar y la traen para el hospital nuevamente. No había causa por qué la mujer le fue tan mal. Lo único que se pudo determinar es que este evento estaba precedido por una hipertensión arterial severa. La gente de Heart Failure dijo, bueno, mira, probablemente esto es que no le están dando los medicamentos correctamente. Vamos a tratar de optimizar los medicamentos con vasodilatadores, betabloqueantes y diuréticos. A las 48 horas se extuba, pero a los 7 días en casa, al frente de nosotros, en telemetría, ¡boom!, se va en heart failure otra vez. No tenía fibrilación auricular, la presión no la tenía alta. Lo único que pasaba es que los diuréticos se disminuían porque la mujer se ponía hiponatrémica
y la presión le bajaba a los 90 y le bajaban el diurético. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué esta mujer desarrolla insuficiencia cardíaca recurrente después de que trataste la enfermedad coronaria, después de que trataste la enfermedad aórtica y después que trataste la enfermedad mitral? Entonces, bueno, hicimos una investigación compleja, vimos la telemetría, no había fibrilación auricular, no había exceso de hidratación, transfusión, la cardiopatía no se puso peor, no había ninguna alteración del wall motion, no había paraválvula leak y la válvula no estaba estenosada. No había MR, que es una cuestión que teníamos interés de saberlo, no había nada de MR, y no tenía estenosis renal de las arterias renales y las coronarias estaban igual. Eh, Interesantemente, el gradiente cuando la mujer se enferma a través de la válvula mitral aumenta 14 milímetros de mercurio, pero cuando está bien, el gradiente está en 6 y a veces en 4. Y esto lo vamos a entender ahorita más adelante por qué esto ocurre. Pero lo más importante es que todo ocurre porque el diurético o los medicamentos de hipertensión se paran y la mujer se va en insuficiencia cardíaca. Esto ocurre la primera vez y la segunda vez también. Con esto en la mente, en este momento, cuando yo veo a esta señora, yo digo, esta mujer, basado en los gradientes de 6, 14 y 4, ella tiene una enfermedad, una iatrogénica o una estenosis mitral iatrogénica por el clip. Llamé a mi cirujano y le digo, mira, este clip tiene que salir. Este clip hay que sacarlo, hay que hacerle un reemplazo valvular mitral probablemente. Y hay que hacerle, ella me dice que para hacer esa cirugía probablemente tienen que sacar la prótesis aórtica y va a tener que hacer un double valve surgery en una paciente que está en rehabilitación y que no está perfecta para una cirugía tan grande. Más importante, mi cirujana, que es medio cardióloga, me dice, yo no sé por qué, pero yo no sé si esa mujer tiene en verdad estenosis mitral como tú me estás diciendo. Y le digo, bueno, déjame enseñarte. La traje del laboratorio y cuando le llevé para el laboratorio, efectivamente, cuando estaba cuando le haces el assessment hemodinámico con una punción transeptal en la cual mide la presión de la aurícula izquierda y mide la presión del ventrículo izquierdo, ves que el gradiente no es severo, es un gradiente de 4 milímetros de mercurio. Interesantemente, le dimos un bolo de sangre, una infusión de saline, de fluidos. Y cuando le dimos la infusión de fluidos, lo que vemos es una disproporción increíble de la presión de la aurícula izquierda que sube de 13 a 18, los V-waves suben de 25 a 35, pero el gradiente se mantiene igual. Pero ¿qué pasa cuando se le da epinefrina y la conviertes hipertensa? Bueno, ahorita el left atrial pressure sube a 38, los V-waves suben a 75 y el gradiente se convierte en 9. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué está pasando, no? ¿Será que tiene regurgitación mitral cuando le damos la epinefrina? No. Cuando hicimos el estudio, le hicimos un TI y vemos que no hay regurgitación mitral con epinefrina. O sea, que lo que estamos viendo, esos V-waves que suben grandísimos, no se debe a una regurgitación mitral. Entonces, esto es lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo es que en baseline, el left atrial pressure está bajo, pero a medida que le das fluido o la pones hipertenso, los V-waves se ponen altísimos. Entonces, esto para mí me pareció fascinante. La otra cosa que hicimos fue ver qué estaba pasando con el septum. Y lo que vimos con el septum es que el septum se estaba cerrando. ¿Ok? Entonces, como sabemos en estas funciones transeptales, el sheath que se utiliza para hacer los MitraClip son de 22 French si usas el Pascal, 24 French si utilizas el MitraClips de Abbott, pero sabemos que esa punción transeptal tiene la tendencia a cerrarse sobre el tiempo. Y eso es lo que vimos, la punción transeptal se cierra. Entonces, con eso en mano, nosotros nos planteamos que quizás lo que tiene esta mujer
es lo que se llama Left Atrial Stiffness Syndrome, que es que la aurícula izquierda pierde la capacidad de compliance, pierde la capacidad de cambiar, de tolerar cambios de volúmenes con valores de presión que son aceptables. Y es común en la enfermedad estenótica, de estenosis aórtica, como esta mujer lo tenía. Hay forma de saber esto no invasivamente. En nuestro paciente le hicimos un left atrial Doppler y conocimos y un strain, y vimos que el strain estaba sumamente disminuido, que era sugestivo que tenía un left atrial stiffness syndrome. Entonces, con eso en mano y sabiendo que hay un caso reportado de un paciente similar con iatrogenic mitral stenosis, lo que hicimos fue, le hicimos la cestostomía y le abrimos el hueco a través del septo, que ya estaba hecho. Lo que hicimos fue lo cruzamos y le pusimos un balón de 16 milímetros. Con eso aumentamos el flujo a través del defecto y, interesantemente, repetimos la hemodinamia. Entonces vemos que ahora el left atrial pressure está en 12 al resting. Cuando le dimos la función salina, antes estaba en 18, ahora está en 14. Los V-wave, en vez de estar en 35, están en 24 y el gradiente se mantiene en 4. Ahora, interesantemente, cuando le das epinefrina, ahora tienes un blunting y ves que el left atrial pressure de 38 baja a 24 y el gradiente se mantiene en 5. Entonces, esto es sumamente interesante. O sea, que la mujer tiene una disfunción de la aurícula izquierda que es incapaz de buffer las presiones a cambios de volúmenes o a cambios de presión. Y esto es lo que vemos aquí. Si vemos en la precestostomía, vemos que los V-wave aumentan significativamente con los cambios hemodinámicos, pero cuando lo hacemos la cestostomía, estos cambios no ocurren tan agudamente. O sea que la hacemos más tolerantes a estos cambios. Y otra cosa que me pareció interesantísimo es que el rising, el slope o la inclinación de los V-wave se caen, diciendo que los V-wave ahora no, la presión no aumenta rápidamente, sino hay cierto efecto de descarga hacia la aurícula derecha gracias a la cestostomía. Entonces, ¿cómo yo pude determinar que este es el caso? Entonces, bueno, lo más importante para esta conferencia es entender que el pressure volume loop del left atrium es totalmente diferente que del left ventricle, del ventrículo izquierdo. Esto se llama la figura en 8. La figura en 8, no voy a entrar en detalles, pero esta es la porción del left atrium que se llena. Lo que quiere decir que por cambios de volumen desde el left atrium hay cambios muy, muy pequeños de presión dentro del left atrium cuando el left atrium se está llenando y la válvula mitral está cerrada. Cuando la válvula mitral se abre, el left atrial pressure, la volumen cae inmediatamente y cae y la presión y el volumen cae, y después hay el llenado pasivo del ventrículo izquierdo, en la cual hay aumento de la presión hasta que la válvula mitral se cierra. Y aquí es donde ocurre la relajación del left atrium, de la aurícula izquierda, que hay un efecto de succión de las venas pulmonares, en la cual hay un aumento de volumen, pero con una caída de presión hasta que el ciclo se produce otra vez en cada ciclo. Lo que pasa con nuestro paciente, para hacerlo bien claro, es que como tiene una falta del compliance, como tiene una pérdida del compliance, por cualquier cambio de presión o de volumen, va a tener un aumento exagerado de la presión de la aurícula izquierda. Y esto se va a traducir en unos V-wave que van a ser altísimos. Y eso es lo que vimos en nuestro paciente. Gracias al uso de 3D Echo, pudimos determinar los volúmenes del left atrium cuando se llena, que es esta línea roja, y los correlacionamos con la presión, y lo que conseguimos es que antes de la cestostomía hay un aumento de volumen con un aumento de presión, que es esta rayita que está aquí, Este es el llenado pasivo del left atrium. Esto se llama el reservoir filling of the left atrium. Y cuando le hicimos la cestostomía, las presiones bajan y la inclinación de este llenado se cae.
haciendo a la paciente más tolerante a los cambios de volúmenes y de presión. Y lo que vimos y confirmamos es que con el uso, con la cestostomía, si le das epinefrina, el flujo a través del ASD aumenta de 26 en reposo, después que le hicimos la cestostomía, aumenta en 34 cc por segundo. Cuando la pones hipertensa y la pones taquicárdica. Y probablemente este es el mecanismo, eso es lo que llaman el puff-off, que la gente habla de puff-off, lo oí 1000 veces y primera vez me tardé 25 años en verlo fisiológicamente. Y el puff-off existe y lo entendí gracias a este caso. No hubieron cambios en el corazón derecho y la saturación se mantuvo, el QPQS se mantiene relativamente bajo porque es un puff-off de volumen y no tanto de presión. La paciente mejora significativamente y fue para rehabilitación y finalmente fue para su casa. Y cuando hice esta presentación en enero, no le hicimos el AFO Occluder. El AFO Regulator es un dispositivo que es como un atrial septal defect, pero que tiene un hueco en el medio. Y lo que hace es que comunica el left atrium con el right atrium todo el tiempo. No hay, sí hay cierta cicatrización sobre el tiempo, pero el flujo es mucho más efectivo y continuo. Este dispositivo se lo puso a la mujer hace 6 semanas y le ha ido increíblemente. Entonces, con esto quiero terminar diciendo que sí, que el impacto clínico del gradiente transvalvular después de un MitraClip es sumamente importante, pero quizás es más importante si en los pacientes que tienen perdial compliance del left atrium. Y eso es un estudio que queremos hacer y que vamos a empezar a hacer en el futuro. Los efectos de poscarga son sumamente importantes. Entonces, estos pacientes que tienen gradientes elevados, lo más importante, más que el diurético, es mantener esa presión baja y lo vimos cuando le dimos epinefrina a esta paciente. Y el uso de esta cestostomía, en teoría, basada en este caso, pudiese mejorar los cambios hemodinámicos que ocurren en estos pacientes con estenosis mitral iatrogénica después de un MitraClip. Muchas gracias. Wow, esto fue una academia de fisiología impresionante. Gracias, Cristian. Increíble. Sí, la verdad es que es muy impresionante. Es una fisiología muy interesante. Todos nosotros que hacemos MitraClip y procedimientos de Edge-to-Edge, hemos visto a los pacientes con insuficiencia mitral y muchas veces se sienten mejor y algunas veces uno bromea que se sienten mejor después, es por la septostomía que le hicimos 100%, en el clip, 100%, ¿no? Exactamente, 100%. exactamente, 100% seguro, Sí. seguro. Yo creo que por cuestión de tiempo vamos a presentar la discusión de Carlos y después hablamos una discusión sobre las dos, porque yo creo que lo de Carlos que habla de fisiología también de insuficiencia cardíaca se va a unir perfecto para unir las dos discusiones, ¿ah? Buenísimo. Buenas noches, ¿me escuchan? ¿Me ven? Sí, vale. Perfecto, perfecto. Sí, antes de que Bueno, sí. me olvidé de presentarte, Carlos. Carlos Dávila es también hijo del doctor Carlos Dávila allá en Venezuela, así que tenemos muchas cosas en común, Carlos y yo, además de ser amigos, es que crecimos bajo nuestros padres cardiólogos y nos entrenamos, nos graduamos de medicina juntos y nos entrenamos de medicina interna también juntos hasta cierto punto. Y bueno, ahora él está trabajando él se entrenó en Boston para en cardiología intervencionista, e hizo una subespecialidad nueva que se llama insuficiencia cardíaca para intervencionismo, y también hizo estructural en el Mass General con Ignacio y con Nicho y con Igor. Y bueno, ahora está en Yale, allá en Connecticut, y bueno, nos va a hablar sobre complicaciones de mecanismos de soporte mecánico de insuficiencia cardíaca. Gracias, José. Un orgullo y un honor. Y siempre es difícil seguir a Ángel y a Cristian que en sus charlas, pero
agradecido por la invitación, muy feliz de ver amigos, conocidos de la infancia y contemporáneos. Muchas gracias. José me pidió que hablara un poquito de dispositivos de circulación ventricular y más que enfocarme en un solo caso, decidí explicar un poco, utilizando casos clínicos, las complicaciones más comunes de estos sistemas de soporte ventricular, ya que el uso está creciendo paulatinamente, pero no es tan generalizado hoy en día. Entonces, en vez de enfocarme en un solo caso con una complicación mayor, pues decidí explorar un poco la data que hay de las complicaciones más comunes de estos aparatos. Lo primero que hay que explicar es que, bueno, estos aparatos, el uso de estos devices ha crecido exponencialmente en los últimos 10 a 15 años. Si puedo llevar su atención a la línea negra, este es el uso de balones de contrapulsación o intra-aortic balloon pump, y hay un decline significativo hace 10, 15 años en el uso de balloon pumps comparado con el uso de otros sistemas de soporte como ECMO o circulación extracorpórea implantada en el laboratorio de manera periférica, o el llamado Impella o la bomba microaxial ventricular aórtica, que últimamente ha sido utilizada exponencialmente, con no mucha data soportando eso hasta hace menos de un año. Algunas de las indicaciones de estos sistemas de soporte ventricular son el choque cardiogénico, PCI o intervención percutánea coronaria de alto riesgo, y algunos casos estructurales de alto riesgo que voy a tratar de mostrarles. Tratando de seguir el ejemplo de Cristian, yo también introduje algunas curvas presión-volumen aquí para estos devices. Y como les dije, la demografía de estos devices, voy a enfocar esta charla nada más en el Impella, que es el que últimamente se ha utilizado más y el que tal vez la exposición es creciente en otras partes del mundo. El Impella, como saben, es un dispositivo de soporte ventricular que cuenta con un rotor axial de manera distal y un outflow o una caja de salida de manera proximal a nivel de la aorta. Como pueden ver en la curva presión-volumen, estos son estudios hemodinámicos de los efectos de estos dispositivos en el ventrículo únicamente. Y como pueden ver, una vez iniciado, hay reducción significativa no solamente de la presión, pero del volumen en los ventrículos, especialmente ventrículos dilatados. Y esto se traduce en una disminución en la demanda de oxígeno del miocardio y, por lo tanto, lo que llaman el workload del ventrículo. Últimamente hay un poco más de data en la función coronaria de estos devices. Estos son modelos animales en los que estamos trabajando de oclusión aguda del LAD o de la descendente anterior, y dejando el balón, la LAD ocluida, vemos cuáles son los flujos coronarios utilizando PET imaging o positrón inmediatamente durante la oclusión coronaria. Clínicamente se puede traducir en un infarto agudo del miocardio, donde el LAD está totalmente ocluido y antes de reperfusir, que es lo que pasa con las coronarias. Y como pueden ver aquí en oclusión, hay disminución del flujo coronario significativo, pero al introducir estos sistemas de soporte ventricular sin haber reperfundido la coronaria, hay aumento significativo del flujo, no solamente en la arteria relacionada con el infarto, pero también en las arterias no relacionadas con el infarto, en este caso la derecha y la circunfleja. Solamente hace un par de meses, de abril del 2025, debido a la data creciente, ahora el uso de estos dispositivos de soporte ventricular tienen una indicación 2A en las guías americanas soportadas por la American Heart Association y el American College of Cardiology, especialmente en pacientes con cardiogenic shock. Y eso viene a través de este trial, el Danger Shock Trial, en donde randomizaron pacientes con shock cardiogénico
standard of care o implantación de un impela antes de la reperfusión, y demostraron, como pueden ver aquí, una disminución del riesgo de mortalidad del 13% a 180 días, con un número mínimo para tratar de 8 pacientes. Es decir, que por cada 8 pacientes que se tratan de esta manera, una vida se salva en caso de este análisis. Entonces, este es un caso similar a un danger shock patient. Como pueden ver, este es un paciente de 68 años, hipotenso, taquicárdico, diaforético, con un lactato de 3.5. En el trial, el lactato medio era 4. Y el EKG, sin duda, elevación del segmento ST anteroseptal. Entonces, la decisión fue llevar el paciente inmediatamente al laboratorio, pero a diferencia de lo que se practica corrientemente, lo que hicimos fue obtener acceso femoral inmediatamente urgente y deploy una impela de manera inmediata antes del angiograma. O sea, aún no sabíamos con qué estábamos lidiando, pero basado en el EKG y en la presentación, sabíamos que era un caso de choques cardiogénicos secundario a la arteria descendente anterior, y este es el protocolo del trial, del Danger Shock Trial. Como pueden ver, hay oclusión aguda trombótica de la descendente anterior 100%. Fue el primary ballooning sin ningún tipo de problemas, un poco de fenómeno de node reflow distal que resolvimos con la infección intracoronaria de diferentes agentes, nicardipina, adenosina y epinefrina, con restauración del flujo. Por lo general, en los casos de choque cardiogénico, la parte percutánea coronaria es relativamente sencilla porque es algo agudo. Lo difícil en estos casos es mantener el soporte ventricular y el soporte sistémico de estos pacientes que ya se encuentran en choque cardiogénico. Se colocaron a través de guía y IVUS guided, colocamos 2 drug-eluting stents sin mayor complicación en cuanto a la intervención coronaria. Y al igual, fomentado por la data y el trial, decidimos obtener hemodinamia invasiva a través de un Swan-Ganz catheter que demostró choque ventricular biventricular con disminución del cardiac output y cardiac index, y esto era a una velocidad o un performance level P6 del impela. El impela va de P1 a P9, básicamente qué tan rápido van las revoluciones girando y por lo tanto cuánto el flujo soporta. Entonces nos sentíamos relativamente contentos con el resultado. Pensábamos que utilizando este trial estábamos en esta estadística del number needed to treat of 8, y que por ahora el paciente estaba como dicen acá, out of the woods. Pero así como había un number needed to treat, también hay un number needed to harm, es decir, el número mínimo de pacientes que se trataron para obtener un efecto adverso. Y como pueden observar, el problema acá es que es menor al number needed to treat, siendo la complicación más común y severa el sangrado por el acceso vascular. Un paciente que está en choque cardiogénico, todo el mundo se está moviendo rápido y tratando de obtener acceso femoral y poniendo un acceso de largo diámetro, 14 French. Se pueden imaginar el conundrum en un paciente que está hipotenso, en donde está anticoagulado. El tiempo de activación era aproximadamente de 300. Se le administró aspirina y Brilinta en la emergencia. El paciente está antiplaquetado también y tiene 2 stents frescos en la descendente anterior, con ahora un hematoma expandiéndose visiblemente en la femoral derecha. Entonces, en este momento obtuvimos acceso contralateral y fuimos open over y haciendo angiogramas, claramente extravasación a nivel del sistema iliofemoral, lo cual no podíamos controlar de manera manual. Utilizamos uno de los balones periféricos, creo que era un Mustang de 10 milímetros, y realizamos tamponamiento prolongado con algo de control, pero es una sheet de 14 French, y por lo tanto, por lo general, estos pacientes requieren soporte ventricular. El tratamiento para estos casos es
surgical cut down, un tratamiento quirúrgico del sistema con reparación de la femoral. Y eso fue lo que hicimos con este paciente. Paciente, después de que le hicieron el surgical cut down ahí en el laboratorio, se fue a la terapia y mantuvo soporte ventricular y sobrevivió. Pero esta es sin duda la complicación más frecuente de utilizar este tipo de soporte ventricular izquierdo, y esto lo habíamos reportado con Christian como nuestro mentor y otros nombres que reconocerán en este paper hace un par de años, en donde utilizamos el registro de la compañía de este soporte ventricular y vimos cuál era la incidencia y la prevalencia de complicaciones como esta, y como vemos, aproximadamente 14 o 20% de complicaciones vasculares, y sin duda esta complicación vascular está independientemente asociada con peores resultados, inclusive mortalidad de cualquier causa. Es por eso que hay ciertas maniobras para mitigar. Lo más importante es una aproximación multidisciplinaria de estos pacientes, obtener operadores que están entrenados o versos en utilizar este tipo de dispositivos. Algunos de los protocolos que tenemos para este tipo de soporte ventricular es siempre tener acceso vascular con ultrasonido, independientemente de la urgencia del caso. Tratar de cerrar el acceso percutáneo antes de colocar el 14 French sheath o la vaina de 14 French, utilizando el pre-close technique o los pre-closes. Y como este otro caso que demuestra acá, siempre tratar de documentar un runoff o un angiograma a través del sheath antes de hacer la intervención coronaria. En caso de sangrado o extravasación incontrolable, se puede tratar de deploy los percloses, tratar de hacer tamponamiento con balón, como demostramos en ese caso, y en última instancia hacer surgical cut down y reparación de la lesión. Otro de las complicaciones de este tipo de soporte ventricular es la migración del dispositivo, sobre todo en la transportación del paciente del laboratorio a la terapia intensiva o al CT scanner o al quirófano. Este es otro caso en el cual estuvimos involved y vimos que esta es la consola del Impella, y como ven, por lo general tienen un trazado ventricular y un trazado aórtico. Ambos trazados vienen de un sensor distal, es decir, en el ventrículo, y un sensor proximal en la aorta. Y como ven en esta consola, ven un solo trazado arterial. Esto significa que el Impella ha migrado fuera del ventrículo a la aorta, a comparación a este en donde ambos sensores están en el ventrículo y por lo tanto ha migrado en el ventrículo. El problema de esto, y este es uno de los casos que también hicimos, este es un caso de choque cardiogénico secundario a regurgitación mitral isquémica. En este caso, después de hacer la intervención coronaria, el paciente fue trasladado a la terapia y rápidamente se volvió hipotenso, y vimos ese trazado en la consola. Y lo primero que hay que hacer, o la primera maniobra para mitigar esto, es no tratar de avanzar el Impella en el bedside. Esto tiene que ser hecho bajo fluoroscopía y en el equipo de laboratorio con otro Impella a la mano si es necesario. Otra de las cosas que no es recomendable por la compañía es tratar de avanzar este Impella a través de la válvula aórtica, porque una de las complicaciones más temibles es que se doble sobre su propio eje o se kink, y si eso sucede no solamente puede ser catastrófico desde el punto de vista del soporte hemodinámico, sino que es una pesadilla para tratar de sacarlo. Necesita otro acceso arterial, tratar de una snare o un lazo y tratar de desencajar eso.
Este caso, como era a mitad de la noche, tratamos de aplicar técnicas estructurales, simplemente pusimos una guía de 35 rígida, un Amplex wire, por el side port del Impella y cruzamos la válvula, marcamos la válvula con la guía y tratamos de cruzar la válvula simplemente como hacemos en TAVR cases, y una vez obtenido acceso en el ventrículo, avanzamos el pictel con una maniobra counterclock y tuvimos la suerte en realidad de poder avanzar este Impella de nuevo al ventrículo y remover la guía. Por eso es importante saber los landmarks ecocardiográficos para saber en qué sitio debe estar colocado el Impella, y hacer chequeos rutinarios como parte de su protocolo de dispositivo de soporte ventricular. Otro caso de mini crush de la circunfleja con Impella supported, y todo, por lo general en el laboratorio no sucede nada, pero a través del tiempo vimos que la función renal fue deteriorándose, hubo aumento de la lactato deshidrogenasa, disminución de la lactoglobina y los marcadores hepáticos elevados. Otra de las complicaciones, como se puede imaginar, es un impeller, como una licuadora metida en un 9 French body. Lo que hace es, hay bastante trauma a los reticulocitos a los glóbulos rojos, y por ende puede haber hemólisis significativa. Es posiblemente la tercera complicación más común de estos dispositivos, sobre todo si si se dejan después de la intervención por varios tiempos. Y como pueden ver aquí, hay coluria significativa en esta fotografía taken at the bedside. Y estos son estudios animales que hicimos en fellowship también, dejando básicamente estos Impellas andar a su máxima velocidad por horas y horas, y determinar cuál es la velocidad límite en donde los glóbulos rojos empiezan a fraccionarse. Y básicamente alrededor del performance level 6, como les dije, va de P1 a P9, después del P6 o el P6 es donde se ve mayor incidencia de hemólisis en estos casos. Desde el punto de vista estructural, aquí tenemos otra complicación, en este caso un paciente que está en ECMO de manera periférica. Como pueden ver, una cánula grande venosa aquí en el RA SVC junction del lado derecho, y tiene el retorno. Esta cánula está sacando sangre de la aurícula derecha, la está poniendo a través del oxigenador y a través del rotor axial, y la estamos devolviendo por la arteria femoral, tratando de mantener circulación sistémica, como hacen los cirujanos en cardiovasculares. Y lo que tenemos es un caso de disfunción bioprostética severa aguda en un paciente que está en support con ECMO, y como se pueden imaginar, si la cánula de retorno está inyectando la sangre de manera retrógrada, esto empeoraría lo que es la presión diastólica del ventrículo, e incluso la presión pulmonar de manera retrógrada se hace casi sistémica, lo que es básicamente incompatible con la vida. Y entonces la única manera de solucionar esto es, o se cambia la configuración de la canulación de ECMO, o se trata de resolver lo que es la insuficiencia aórtica aguda. Y eso fue lo que hicimos en este caso. Colocamos de manera emergente una válvula expandible por balón dentro de la válvula bioprostética. Importante saber que debido a la urgencia no teníamos tiempo de hacer el CT scan para saber cuál era la relación con las coronarias y los virtual valves, pero utilizamos balloon sizing y artogramas para colocar esta válvula, con resolución no solamente de la insuficiencia aórtica, como ven en este caso, sino también mejoramiento de las presiones pulmonares. Entonces, en conclusión, el uso de este tipo de soportes ventriculares está creciendo de manera exponencial, sobre todo con nuevos trials. Como se pueden imaginar, las complicaciones, viendo esta foto, las complicaciones
no solamente son prevalentes, sino son catastróficas en algunos casos. Es por eso que hay que saber reconocerlas de manera temprana, tener algunas técnicas para mitigarlas y bail you out, y saber lidiar con ellas incluso antes de que sucedan. Con eso, al gusto de recibir algún tipo de pregunta o comentario. Muchas gracias y feliz de verlos de nuevo. Bueno, gran caso. No sé cómo vamos en tiempo. ¿Será que tenemos tiempo para hacer algún par de preguntas o cómo Pa- vamos? Bueno, podemos Pare. hacer un par de preguntas y para no dejar a los muchachos Sí. sin, sin intervenciones clave, pues. Yo Así tengo que una dale. pregunta para Cristian. Cristian, en este caso que hiciste la septostomía, ahora, ¿cómo monitoreas al paciente? ¿Cómo sabes si está funcionando? ¿El plan sería eventualmente hacerle alguna otra intervención, algún valor de alguno de estos de dispositivos de monitoreo continuo de las arterias pulmonares como el CardioMEMS? Sí, eso es una pregunta interesante. O sea, el CardioMEMS se habló y, y probablemente quizás se beneficiaría de hacer un CardioMEMS. En referente a la cestostomía, ella se demostró inmediatamente a las 8 semanas de la cestostomía, la mujer no estaba bien. Por eso es que la trajimos y le pusimos el AFR. Y ahorita lo tiene, el dispositivo le ha ido muy bien. Le hicimos un eco transtorácico hace aproximadamente 2 o 3 semanas. Como te dije, le pusimos el dispositivo hace 6 o 8 semanas. Y los gradientes están perfectos, la mujer está yendo muy bien. Yo quiero que la mujer la operen. No hay duda que la mujer tiene una estenosis mitral iatrogénica y ella no tolera la estenosis mitral, que quizá la toleraría otro paciente diferente. Pero te voy a convencer a cirujana. Entonces, que tiene que ponerse más fuerte y te voy a convencer a cirujana. Yo creo que eso es un área activa de investigación, sobre todo en el área de insuficiencia cardíaca con función preservada, ¿no? Lo que llamamos nosotros HFpEF, en donde, como mencionó Christian, hay varios de estos devices intraarticulares en desarrollo. Han habido 2 trials, Reduce, LAP y Relief. Yo creo que este va a ser una de las intervenciones que en el futuro cercano vamos a estar haciendo. Lo que es difícil es identificar esos pacientes y la realidad es cuántos de los pacientes que reciben un MitraClip con un dispositivo como este ya mejorarían los síntomas. Va a ser interesante. Carlos, mi pregunta iba en ese sentido. Y Cristian, si hay algún mecanismo no invasivo, o sea, realmente Cristian hizo una clase magistral con esas asas, me llevó a la clase de fisiología con el doctor José Andrés Octavio, la descripción del volumen y la presión en la aurícula izquierda, pero imagínate, este es un paciente en el laboratorio con una punción transeptal en el cual se le está dando epinefrina y volumen. Prácticamente eso es muy difícil de hacer. Entonces, no sé si hay algún mecanismo no invasivo que se esté utilizando para estudiar la distensibilidad de la aurícula izquierda. Hola. ¿Y cuántos de esos pacientes, de hecho, deberíamos poner el clip y al mismo tiempo dejar la válvula de escape en el septum interatrial, ¿no? Sí, bueno, te digo que sí hay, efectivamente estamos trabajando en un protocolo bueno, si quieren participar, estoy interesantísimo en tener a diferentes instituciones, pero vamos a crear un protocolo en el cual vamos a hacer estudios de ultrasonido con tissue Doppler y también se puede hacer el left atrial strain y hay diferentes índices que utilizas el E-Wave con el left atrial strain, que puedes definir qué paciente tiene una pérdida del compliance. La pregunta que yo de verdad quiero hacer es, quiero hacerle cardiac MRIs y ver el grado de fibrosis. Y estuve hablando con Igor, que lo fue a visitar hace un par de semanas, y que queremos hacer también, me gustaría también ver la pérdida de la función endocrina
midiendo el atrial natriuretic peptide. Entonces, el protocolo que estoy tratando de organizar es todo paciente que viene con un mitral clip, le vamos a hacer todo esto que te acabo de decir. Lo que yo propongo es que no le vamos a poner un AFR a todos los mitral clips, pero definitivamente hay pacientes que hay que tratarlos diferentes, en la cual un gradiente de 4, 5 y 6 no es aceptable. Y hay pacientes que tienen un left atrial compliance que está preservado, que pueden tener gradientes de 8 y 9. Y efectivamente el papel de Howie Herman, que él tomó todos los co-op trials, él demostró que tú puedes dejar gradientes de 7, 8, 9 y 10. Y los pacientes levantan bien como los pacientes con gradientes de 2 y 3 y 4. Probablemente la data está, tiene muchas bias, en la cual hay pacientes con buenos left atrium en los 10 y hay pacientes con malos left atrium en los 4. La pregunta es si podemos identificar left atrial stiffness syndrome y compararlos con gradientes de 4 y 5 con pacientes sin left atrial stiffness syndrome y probablemente le van a ir peor, le va a dar más falta de aire, van a tener más respiraciones, queremos hacer todos los follow-up que generalmente se podrían hacer. Esa es la gran pregunta que me gustaría responder. No sé si ponerle estos pacientes tienen hipertensión pulmonar y dejarle un AFR con un paciente con hipertensión pulmonar de base me daría miedo por el aumento del flujo a través del defecto. Sí, para los trials, los trials del interatrial shunt, todos tenían que someterse a hemodynamics, exercise hemodynamics. Tenías que demostrar un delta de wedge array de más de 8, y si no sería candidato para este tipo de pop-off valve. Pero es hablar de otra cosa, no solamente es el stiffness, sino también cómo reconocer a estos pacientes que pueden responder a este tipo de devices, no solamente con MR, pero sin MR también, i.e. HFpEF. Una cosa que me parece interesantísimo, Ángel, y lo hemos hablado, el paciente con estenosis aórtica, el casi de 40 a 50% de estos pacientes tienen left atrial stiffness syndrome. Mi paciente tenía left atrial stiffness syndrome y la referencia que comenté en mi presentación eran pacientes con estenosis aórtica. Casi el 50% de esos pacientes tienen left atrial stiffness syndrome. Y una cosa que tú me comentaste una vez es que ¿qué hacer con esos pacientes que le hacen los TAVRs y deja un paraválvula leak? Y tú le dices, yo los pongo en espironolactona. Y probablemente, y el Farxiga, entonces ahorita el New England Journal publicó un papel en el cual demostró que Farxiga disminuye la rehospitalización de los pacientes con estenosis aórtica después de TAVR. Probablemente es regulación neurohormonal del Farxiga y la espironolactona que mejora de alguna u otra forma el compliance. Una cuestión diferente que darle un diurético o un antihipertensivo. ¿Ah? Totalmente. Es así. Las presentaciones fueron realmente impresionantes. La presentación de este niño Christian de fisiología, menos mal que revisamos toda la fisiología de manera profunda y fue muy interesante. Gracias por lo del niño. Gracias por lo del niño. Exacto. Y la del niño que cerró al final, Carlos, estupendísima por todo lo que presentaste. Yo creo que eso es un mundo aparte, el de soporte hemodinámico que está evolucionando muy rápidamente. La verdad que descargar el ventrículo en anticipación, el shock cardiogénico, luce inicialmente como muy atrevido. Todos queremos desesperadamente abrir la arteria antes de cualquier procedimiento y atreverse a descargarlo antes y luego abrir la arteria. Es la propuesta en shock cardiogénico y así lo demostró el estudio de Danger. Y quería preguntarte, ¿cuál es el dispositivo que ustedes usan de rutina? O sea, ustedes ya no, ustedes le colocaron un trapo al balón de contrapulsación encima y no lo usan, o en realidad, en la vida real, en algunas ocasiones es más rápido colocar un balón de contrapulsación y darte el soporte mientras abre la arteria. ¿Qué es lo que sucede en la vida real? En sus No, hospitales, es la de los tres.
Una excelente pregunta, José Miguel. Y sí, es un cambio de paradigma inmenso, no solamente en choque cardiogénico, pero en el TCT o en el ACC van a soltar el TTU trial, que es el on-load sin choque cardiogénico. Wow. Y ver cuáles son los outcomes. No sabemos cuáles son, pero van a ser resultados interesantes. En realidad, el cambio de paradigma es tan abrupto que los operadores más senior todavía confían en los balloon pumps y es su dispositivo de uso rutinario. En las guías que mostré del American Heart, si se dan cuenta, el balloon pump ahora es un Class 3, es decir, no solamente no da Teóricamente. beneficios, sino que además puede causar daño, pero de igual manera es un cambio renuente. Hemos visto data interna de Yale y en verdad la adopción de los impelas como el dispositivo de go-to no ha sido adoptada. Ha sido adoptada por los operadores más jóvenes o que tienen este tipo de interés o pasión. Y lo que pasa es eso, pues ese caso que les presenté, yo tuve que presentarlo en M&M Conference porque, ok, hiciste la descarga del ventrículo, pero se te complicó la groin y tuviste que... Entonces, ese es el problema de estos devices. Claro, si pensamos un poco Porción a de, futuro... digo yo, Carlos, tú que lo analizaste en detalle, hay una gran proporción de pacientes. Fue muy selectivo la inclusión de los pacientes en el Danger y además tardó años en reclutar los pacientes, o sea, casi una década 10 para años. 10 años. Entonces tú dices, es complicado porque al final hay una cantidad de hechos cardiogénicos que finalmente no trataste, entonces, y son los que igual llegan. Entonces, hay todavía mucha información pendiente de obtener para Sí, sí. optimizar realmente esto. El problema es que no vamos a ver otro trial de choque cardiogénico después de Danger Shock. No va a pasar. No va a pasar. En Estados Unidos estaba el Recovery 4 y después de Danger Shock lo clausuraron porque ya simplemente no piensan que hay equipoise. Ya dicen, de hecho, las guías ya lo muestran. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que no solamente hay que saber identificar a los pacientes que se benefician, sino que hay que adaptar protocolos institucionales y multidisciplinarios para poder utilizar este tipo de devices con la menor complicación posible. Y la realidad es que la innovación va a seguir hacia adelante y los devices van a venir en sheath más pequeño, eventualmente, quién sabe, Perfiles, ¿no? en 15 años lo estemos poniendo por la radial, quién sabe. Yo creo que mucho antes, porque si ustedes están Claro. colocando las válvulas, el cambio del perfil de las válvulas también fue enorme y fue muy rápido. Mm. Seguramente esto también va a suceder con estos dispositivos de soporte, creo yo. Que va a Mira, ser José mucho más rápido. Miguel, pero si me permites, para responder un poco tu pregunta, acabo de hacer un caso el domingo, una señora de 96 años con un síndrome coronario agudo, una fracción de eyección del 35%, que le habían puesto un marcapaso hacía un mes, se presentó con dolor torácico y pensé que a lo mejor tenía un derrame pericárdico, le hicimos un eco y tenía hipomovilidad de la cara anterior. Me la llevé al laboratorio, fui femoral y vi o sea, la derecha estaba ocluida, la izquierda tenía la circunfleja, lesiones secuenciales y la descendente anterior tenía una obstrucción del 99% con un TIMI 2. Wow. Y yo sabía que esa señora iba a irse en shock en cuanto le abriéramos la arteria, pero tenía unas arterias femorales pequeñas. Entonces, lo que hicimos fue que le dije al equipo laboratorio, ajustense los cinturones, esta señora se va a enfermar, voy a abrir el LAD, vamos a darle el soporte que necesitamos y le ponemos un balloon pump. Y lo hicimos, le pusimos un balloon pump porque no iba a tolerar ningún otro dispositivo, reposamos el ventrículo y aumentamos la perfusión coronaria por un día o dos. Y por suerte le pudimos quitar el balón de contrapulsación el martes y le fue muy bien. Es decir, para responder a tu pregunta, ¿será Wow, que fantástico, total. eliminamos el balón de contrapulsación? Mira, la verdad es que sigue habiendo un espacio para algunos casos, pero yo Para estoy de algunas acuerdo con oportunidades. Carlos. O sea, si es accesible y es un shock masivo, el balloon pump, o sea, la falla ventricular izquierda, el balloon pump no va a hacer mucho. Pero si es algo transitorio, si es algo que lo agarraste en el Si lo momento que lo agarraste en puedes el abrir, momento en que se va a ir, probablemente
Yo creo que probablemente bajamos los requerimientos de inotrópicos o de presores que ella hubiera tenido y la empezamos en dopamina, una dosis baja, inmediatamente la paramos en lo que fue la unidad con el balloon pump y se lo sacamos casi a los 2 días y le fue muy bien. O sea que no es tiempo Claro, de botarlo, ¿no? Sobre es todo una historia muy cuando, práctica, es una historia muy Mire, práctica, totalmente. sobre todo Quiero, cuando quiero tienen, comentar, quiero y comentar algo también, pero que hay mucha gente, el balloon pump es importante para las complicaciones mecánicas. O sea, si tienes una ruptura ventricular o un severe MR, que es agudo, el balloon pump, a mi parecer, es el caballito de batalla número uno. Y lo vimos durante fellowship con Igor, con un VSD, que le redujimos el QPQS de 1.4 a 1.1.4. Es increíble el efecto de succión de balloon pump Aunque tienen la aorta del para esas balón. complicaciones mecánicas. ¿Ah? sí, Excelente. los VIEDIR por el Impero les gusta también, pero la insuficiencia mitral es realmente muy útil. De hecho, esta señora de 90 y pico años se ha ganado un Mitral Clip en un par de semanas. Hay que Este, darle un chance que se remodele el ventrículo, tranquilo. Ustedes son unos psicópatas, ¿no? Son unos psicópatas, tienen que controlarse. La gente no tiene por qué vivir 120 años, pero ya yo supongo que en Filadelfia y en Austin están viviendo 120 años después de estos procedimientos. Eso es en Austin, Texas. Austin, Texas. Aquí no Sí. aquí se muere. Aquí le tiran un plomo rapidito. Los matan a los 65, 60. Es más inseguro ya. Oye, felicitaciones. La verdad que fue una noche, no sé lo que piensa Carlito Caldera y lo que piensa Bartolomé, pero una noche deliciosa donde todos aprendimos enormemente. Fueron unas presentaciones impecables, los felicito. Ya sabíamos que ustedes son enormemente brillantes y son Mira, unos José Miguel, operadores de excepción y la verdad José que Miguel, nos han hecho lo divertir más, mucho. Divertir en y- el buen sentido, o sea, es como si hubiéramos estado en una función de la mejor ópera de Nueva York, pero de cardiología. Así que gracias de verdad. Dime, Yo Chamo. estoy, mira, yo estoy de verdad, Carlos, yo estoy de dilo, verdad Carlos. muy complacida, estoy muy complacida con este abordaje que han hecho de la fisiología, de la fisiopatología como cardiólogo clínico. Aprendí muchísimo y estoy seguro que todos los colegas que se conectaron, intervencionistas y no intervencionistas, verdaderamente han disfrutado de esta jornada. Muchas gracias a todos. Carlos, ¿qué ibas a comentar? no, que buenísimo, porque sabes que nosotros tenemos fama de que lo que hacemos es aplastar el endotelio. Entonces, cuando hayan escuchado a estos muchachos hablar de ese poco de curvas, de presión, volumen y la Sí, o sea que rigidez de la aurícula izquierda, Dios santo, esto los deben tener. Digo, bueno, ¿qué hemodinamistas son estos, chicos? esta Que gente saben- estudia, esta gente estudia, esta gente estudia. No. La verdad Bueno, que tuvo, eso es bueno, Carlos, porque está cambiando entonces la visión que hoy en día se tiene del cardiólogo intervencionista, que no, que bueno, que destapar cañería, nada de eso. O sea, ahorita el cardiólogo intervencionista enfrenta unos retos importantísimos desde el punto de vista de su conocimiento de la fisiología cardiovascular. Y hemos visto incluso charlas excepcionales de intervencionismo y soporte ventricular izquierdo, aunada a la correlación de valores de mensajeros de RNA, inductores de mejoría cardíaca, de mejoría de la fracción de eyección, de la disfunción ventricular. O sea, imagínate correlacionar las ciencias básicas y la cardiología intervencionista. Es decir, esto ha estado genial, definitivamente genial. cuando yo comencé a estudiar, estudiar medicina, la gente vivía 60 años. Pero ahora que soy cardiólogo, la gente vive 95 años. Entonces, tenemos 30 años más de pacientes a tratar y la cosa se ha hecho mucho más complicada y muy variada y hay que adaptarlo y individualizarlo a cada paciente, a su condición clínica y a su condición general. Los felicito, muchachos. Muchas gracias de verdad Y por es esta noche de conocimiento. Es un gusto ver cómo se ha desarrollado a partir de las primeras reuniones donde estuvimos nosotros, estuvo el doctor José Miguel, José Francisco, Carlos, la doctora Susana, la doctora Josefina, y hablando con el mismo doctor Igor, de que ese era el objetivo, ¿no? Que ya el manejo de la cardiología y del intervencionismo estructural conlleva mucho más que tratamiento de vasos, eso que mencionaba Carlos, o sea, llevar este conocimiento a la cardiología nacional y que no solamente los hemodinamistas
los ecocardiografistas, los cirujanos, que vi unos cuantos muy buenos cirujanos conectados, pero en general toda la especialidad se está moviendo y creo que en el país se está generando un movimiento del buen manejo del paciente estructural que ha cambiado en los últimos 2 años, gracias a Dios, por lo menos este granito de arena de lo que está haciendo la sociedad por estos cursos. Total. Bueno, Bueno, cerremos. Muchas Cierra, gracias. Bartolomeo. Muchas gracias. Espero que puedan disfrutar mucho del verano, que no haya mucho calor en los Estados Unidos, aunque hayan anunciado una ola de calor, no sé si en sus respectivas ciudades van a tener, porque en Connecticut nunca hace calor, no. Más bien pareciera que siempre hace frío. Y en Filadelfia, no sé, finalmente si hace mucho calor o en verano, ¿a cuánto llega ahí, Cristian? Estaba con fiebre alta. Ayer estaba en 101 Fahrenheit. Son Y, como 39. Estaba O caliente sea, que ayer. está muy alta, está Estaba bastante alta. maracucho. Estaba húmedo y caluroso. Estaba insoportable. igual, El ventilador. igual Nueva York. Yeah, Igual Nueva York, ¿no? 40, yeah. ¿no? Sí, Wow, estaba 40. Miren el increíble. ventilador arriba de Cristian. sí, hombre. Bueno, a mí para ya que estamos Bastante cerrando, margariteño. qué horror. Pero a pesar de la ola de calor, siguiendo el son de la conversación, yo aprovecho para cerrar este evento a invitarlos a todos los que están aquí conectados conmigo, los que están, la audiencia que está conectada, para invitarlos a nuestro Congreso Nacional, 3, 4 y 5 de julio en el Hotel Eurobuilding. Más de 40 bloques temáticos, 11 países participando. Es un evento, una joya académica, verdaderamente un activo para todos. Los invito de todo corazón, no falten, muy orgullosos de lo que hemos hecho y sabemos que este congreso va a ser todo un éxito gracias a ustedes. Muchas gracias y nos veremos entonces en nuestra cuarta entrega. Feliz regreso, Ángel, a tu casa y Feliz regreso a Gracias. todos. Gracias, José que todo bien Francisco, que esté todo bien en Cristian. casa. Gracias, José Francisco. Saludos a tu papá si está allá, José Francisco. No sé dónde está ahorita, pero creo que está en Caracas, ¿no? Sí, está en Venezuela. Está en Venezuela, ok, perfecto. O Saludos. sea que lo vamos a tener, Saludos. lo vamos a tener, lo vamos a tener en el Congreso. Cuídense. Señor, Chao. como invitado especial, claro que sí. Buenísimo. Buenísimo. Chao.